Bendiciones, te habla el pastor Fernando Ramírez y estamos en nuestra última transmisión del año. Esta es la iglesia Casa del Padre, donde amas si eres amado, sirves si eres servido, donde la verdad se encuentra con la vida, donde nadie está solo. Y hoy te damos la bienvenida a los que están viendo esta transmisión en vivo y las que lo verán en diferido. Y hoy tenemos una palabra para ti titulada ¿Cómo llenar mi tanque emocional para empezar un nuevo año? Y si viste el anuncio que hicimos para este mensaje, veo la necesidad de esta palabra en dos dimensiones. En un contexto general, muchas veces cuando termina un año es como el round 12. Hubo desafíos, momentos alegres, momentos de victoria, pero la vida es agridulce. También momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de adversidad. Todo lo bueno genera dificultad. Un matrimonio, la crianza de los hijos, un negocio próspero, una meta, el éxito, nada grande se obtiene sin resistencia. Y muchas veces, finalizando este año, ¿cómo tomamos impulso para un nuevo año? Y más cuando hemos vivido ciclos que se repiten. El pueblo de Israel vivió un ciclo en el libro de Joel, capítulo 2, donde dice que lo que se comió el revoltón, la oruga y la langosta, o sea, fue un proceso depredador, ¿verdad? Donde ellos perdieron su cosecha por bastante tiempo. Entonces, ¿cómo lleno mi tanque emocional cuando se gasta? El ser humano opera a nivel anímico, a eso nos referimos con el tanque emocional, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Cómo están nuestras baterías? Entonces, si tuviste un año como esos 12 rounds, ¿cómo me lleno de ímpetu y de fuerza para un nuevo año? El segundo es un contexto muy específico de esta época, y es que lamentablemente la Navidad comercial a nivel de desarrollo personal y espiritual no nos ayuda, porque aunque es una época donde las personas por tradición evocan a establecerse nuevas metas, nuevos hábitos, una nueva versión de nosotros mismos, al mismo tiempo llegamos a enero inflados, comiendo mal, con una alimentación descontrolada, se suben varios kilos, ¿verdad? Y nos inflamamos, y eso se traduce en nuestra capacidad pensante. Estamos pesados. Segundo, con un déficit de sueño, y eso se manifiesta también en nuestra energía y en nuestra vitalidad. Soy lo que como y me siento como duermo. Tercero, ¿verdad? Intoxicados, porque no solamente la comida intoxica, sino que muchas personas abusan del alcohol y de otras sustancias. Es un mes totalmente evasivo, y otros sobregirados económicamente por todo el consumismo que se manifiesta durante el último mes del año. Entonces, esto no nos da una plataforma de meditación, de organización para relanzarnos para un próximo año. Entonces, lo que sucede es que te agarra al principio de año en esa recuperación, y muchos empiezan su año en febrero, llega Semana Santa y no pudieron, como ese francotirador, ese poder que Dios nos da de soñar, de envisionar. Dios es un Dios creativo, y cuando nos ve soñando
estamos reflejando su imagen y semejanza. Y en gerencia hay un principio que Dios nos da. No puedes controlar todas las cosas. La vida y el mundo está lleno de imprevisto. Eso no pasó en el COVID, pero sí Dios nos dio la habilidad de señorear. Y eso tiene que ver con gestionar y el poder de anticipar. Ya hay conciertos, ya hay actividades, hay elecciones que los países tienen en fechas específicas, competencias, que es el poder de anticipación. Y si tú puedes, si las naciones pueden, si las grandes corporaciones tienen fecha de lanzamiento de libros, de productos, de teléfono, así tú en tu microgestión de vida, si tienes tu tanque emocional, si la transición de un nuevo año te toma con la actitud correcta, podrás, junto con el Espíritu Santo, anticipar cosas buenas y agradables para tu vida. Como dice el libro de Efesios, son las obras que Dios ya preparó de antemano que tú y yo cumpliéramos. Entonces tenemos aquí dos vertientes: el que viene de un año que ha luchado como me lleno de fuerzas, y evitar que lo que debería ser una transición, como el águila que renueva su plumaje, empiece el año más gastado. ¿Cuántos de ustedes han tenido un viaje, entre comillas, de vacaciones y viniste más cansado que descansado? Porque hoy hemos perdido el arte de renovarnos. Quiero primeramente pedir disculpas porque no voy a poder abordar hoy todo lo que implica llenar nuestro tanque emocional, y quizás para el 2024 tengamos una serie de 4 semanas que nos enseñe cuáles son esos principios, cómo detecto, cómo manejo mi tanque emocional en medio de la adversidad, cómo renuevo mi tanque, cuáles pasos prácticos puedo dar para entonces entender. Muchos de nosotros ignoramos que operamos con cierto nivel de energía, de vitalidad, y que las crisis, el afán, las luchas van mermando y me dejan sin reservas. Así que te insto que leas nuestro pasaje, nuestro texto base, que van a estar en el libro de Reyes, capítulo 19, entero. Así que lo puedes leer, te lo dejo de tarea, te lo voy a describir. Vemos aquí al profeta Elías. Y Elías es un hombre que hizo grandes proezas, luchó contra un gobierno déspota, el rey Acaz y la reina Jezabel, donde él luchó contra un paganismo, una religión cruel, los dioses de Baal, contra un sacerdocio cruel, idólatra. Y Elías lidia esa batalla. Y no solamente lidia, sino que desafía a los 800 profetas de Baal. Y Dios hace milagros a través de Elías. Desciende fuego del cielo, hacen una competencia. Él echa agua sobre el sacrificio y dice: el Dios que responda con fuego, este será Dios. Aparte de eso, hay un contexto de hambruna, de muerte. Había 3 años y medio que no llovía. Elías es alimentado en el arroyo Quereb. Dice que los cuervos, los mercaderes lo alimentaban. Luego él va a la casa de una viuda donde muere su hijo. Él lo resucita. O sea, Elías viene de un contexto donde hay hambre, donde los profetas son perseguidos. Se escondían en cuevas los que adoraban a Dios. Así que había un contexto de escasez, de hambre, de persecución política. Y en medio de eso, Elías se levanta, hace proezas, Dios lo usa y desciende fuego del cielo. Luego invoca a Dios para que llueva.
Y todo eso él lo profetiza. Toda esa crisis Elías la gestiona como y se levanta como el guía espiritual de Israel. Y pareciera que un hombre como Elías no se cansa. Pero después de eso, Elías recibe una amenaza de Jezabel que va a mandarlo a matar. Y vemos que Elías responde diferente a esa prueba porque su tanque emocional se llenó, se gastó. Y es lo que establece el libro de Santiago, capítulo 5, 17, hablando del poder de la oración, que Elías era sujeto a pasiones, tenía emociones, luchaba con las mismas luchas que tú y yo luchamos. Y muchas veces en nuestras batallas físicas, anímicas, espirituales, financieras, las personas perciben de nosotros como líderes que no nos cansamos, que somos imbatibles, y en algún momento, por no conocer nuestros límites, caemos en un agotamiento físico y emocional. Si usted, todo esto está en Reyes 18, cuando Elías hace descender fuego del cielo, y luego vemos que en Reyes 19, Elías recibe la noticia que Jezabel lo amenaza para matarlo. Pero mira que es una amenaza falsa, porque si Jezabel lo iba a matar, en vez de enviar un mensajero, hubiera mandado un sicario, un asesino. En el verso 1 dice, y acá le dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían muerto a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y me añada, si mañana a estas horas no pongo tu vida como cualquiera de ellos. Verso 3. Aquí vemos en el verso 18, en el capítulo 18, Elías hace descender fuego del cielo y Elías hace que llueva. Pero en el verso 3 dice, y viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver aquí primero entonces las señales que dio Elías de que su tanque emocional se estaba vaciando. Número 1, el miedo se apoderó de él. Cuando nuestro tanque emocional se está vaciando, somos más susceptibles al temor. Echa raíces el temor, nos obsesionamos con cosas que en otro momento, con otra perspectiva, yo lo hubiera gestionado diferente. Número 2, Elías empezó a huir. Cuando nuestro tanque emocional se está vaciando, está vacío, empiezo a huir. Elías empezó a huir. Número 3, Elías se alejó de su criado y soltó las relaciones vitales. El aislamiento es una señal de un tanque emocional vacío. Número 3, tomó decisiones. Número 4, tomó decisiones impulsivamente. Elías salió a caminar un día entero por el camino, sin rumbo, sin dirección. Debes cuidarte de tomar decisiones cuando estás en la cumbre de tu vida o cuando estás en el valle. Cuando estoy en la cumbre en medio de una victoria, o cuando estoy en el valle, o cuando estoy debajo. Luego, cuando vemos el diálogo de Elías con Dios, Elías le dice que todo él lo ha hecho en vano, que dice que él no es mejor que sus padres. Elías empieza a quejarse. Entonces, lo número 6,
es que todo lo que he hecho en la vida me parece inútil. Mi familia, el ministerio, el trabajo, mis logros. Elías empezó a menospreciarse, empezó a ver que las cosas no tenían sentido. Tenemos que aprender que no puedo ser gerente del universo, que no todo está bajo nuestro control, que no puedo tener el complejo de Atlas. Así que Elías empezó a ver, empezó a minimizar sus logros, y eso estaba revelando el cansancio que tenía Elías. Número 7, Elías se empezó a quejar, a tener deseos de rendirse y de renunciar. Cuando mi tanque emocional está vacío, pierdo visión, pierdo la visión de Dios, pierdo el norte de mi futuro, de mis metas y de mis propósitos. Entonces aquí vemos un proceso de degradación. Viene el miedo, empieza a huir, se aísla, toma decisiones impulsivas, a veces soltamos todo, dejamos aquello, ¿verdad? Tomó decisiones impulsivas, todo le pareció inútil, se empezó a quejar, se esforzó más allá de sus límites porque empezó a caminar un día entero, empiezo a desarrollar comportamientos compulsivos. Número 8, Elías expresó que se sentía solo, amenazado y atacarse. Él empezó: solo yo he quedado. Esto está del 5 al 8. Dice: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. No, vamos a ver. Eso es lo que Dios le dice. Cuando él habla, Elías expresa que esto, vamos a buscarlo, verso 14, dice: he sentido un bebo solo por ti, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espalda tu profeta, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El verso 8, Elías dice, el verso 4, y deseando morirse dijo: basta, Señor, quítame la vida, que yo no soy mejor que sus padres. Y empezó a quejarse, a renunciar, a rendirse. Todo ha sido en vano, me están persiguiendo, me están atacando, solo yo he quedado. En el verso 18 Dios le contesta y le dice: Elías, te estás victimizando, estás exagerando la crisis, porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni lo han besado. Entonces, cuando mi tanque emocional está en reserva, cuando está mermado, empiezo a victimizarme, a sentirme perseguido, a exagerar mi crisis, a magnificar mi crisis, a victimizarme y martirizarme. Número 9, Elías se comparó con otros y se sintió mal consigo mismo. En este momento nuestra capacidad mental merma, mi diálogo interior es negativo, no vale mi vida, no vale el esfuerzo, me autocritico, me automenosprecio, debería, viene la culpa. Esto se llama razonamiento emocional, donde no empiezo a juzgar los hechos, sino que empiezo a razonar por cómo me siento. Te lo voy a repetir. Esto se llama razonamiento emocional, donde pierdo la perspectiva para juzgar los hechos, sino que empiezo a razonar desde cómo me siento. Entonces, número 10, y es lo peor, Elías empezó a ver la muerte como un alivio.
dijo, quítame la vida. Y si alguien me está viendo hoy, en vivo o diferido, no. No, porque el suicidio es un estado permanente a una circunstancia temporal. El suicidio es una respuesta donde yo cometo un acto que será permanente ante una circunstancia temporal. Todo lo que tú estás pasando es temporal. Tus circunstancias, tu mala racha, como te sientes hoy, es pasajero y es temporal. Nunca tomes decisiones permanentes ante una situación temporal. Entonces, aquí vemos un retrato de un hombre que tuvo su tanque emocional vacío. Pero la Biblia está llena de personas que tuvieron su tanque emocional vacío. Vemos el caso de Jesús en un momento dado. Padre, basta ya, quita de mí esta copa. Vemos cómo Jesús respondió. Vemos el caso de David. Por eso Dios hizo los salmos, porque en los salmos están todas las emociones humanas. Vemos el caso de Jeremías, el profeta llorón, Isaías. La Biblia es Job. La Biblia está llena de personas que en algún momento atravesaron el valle de las sombras y sintieron que se estaban consumiendo a ellos mismos y que no tenían aliento y que solamente había vapor. Se estaban cociendo ellos mismos, su ánimo, sus neuronas, sus almas. Y es como cuando estás cociendo algo y no hay aceite, empiezas a quemarte tú mismo. Yo quiero decirte que Dios está contigo, que de Dios es la fuerza, de Dios es el poder, y que Dios te ama incondicionalmente y que Él desea darte su aliento y su fuerza y renovarte como el águila. Como te decía, no tengo el tiempo para tratar todas las herramientas, quizás lo veamos en otra serie, pero te quiero dar algunos pasos de cómo Dios trató con el tanque emocional de Elías. Y el Señor, vemos desde el verso 5, cuando se le aparece un ángel y lo pone a dormir y le dice, levántate y come, y empieza Dios un proceso reconstructivo que el Señor trató con el cansancio de Elías en 3 dimensiones: una dimensión física, una dimensión emocional y una dimensión espiritual. Lo primero que Dios hizo fue que le dio descanso a Elías. Dice, y se quedó dormido, y aquí vino un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, he aquí su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y se volvió a dormir. Entonces volvió el ángel del Señor y por segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque mucho camino te resta. Wow. Su profeta se había cansado, había peleado. Dicen por ahí que Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores soldados. Entonces, denme un minutico aquí. Lo primero que Dios hizo fue darle descanso y alimento a Elías. Una de tus metas este principio de año debe ser, y vamos a tener aquí un mini seminario, es la alimentación consciente, porque eres lo que comes.
y lo que comes te da vitalidad. Y muchas veces estamos comiendo cosas que nos están robando energía más que darnos energía. Pero aquí el punto es que Dios le dio descanso al profeta. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, en aguas delicadas me pastoreará, me dará descanso. Dios estableció un Shabbat, un día donde el hombre buscara a Dios para llenar su tanque espiritualmente, descansara para que llenara su tanque, se recuperara físicamente y se recreara en relaciones significativas para llenar su tanque emocional. Muchas veces, ante las demandas de la vida, no somos inteligentes en tomar la decisión de un descanso adecuado. Y al no conocer nuestros límites y a sobrepasar nuestros límites, vaciamos nuestro tanque. No puedes estar espiritual y emocionalmente saludable si vives agotado físicamente. Yo viví una temporada luchando con el insomnio y esos meses fueron horribles. Es como si no lo hubiera vivido, porque, o sea, como si no lo registrara. Todo lo que hice en esos meses fue sobrevivir, apenas cumplir 30-40% de mi agenda, cansado, actuando en emergencia, como lo inconsciente, se puede decir así, solamente respondiendo por responder. ¿Y sabe qué pasó? Por más que lo intenté, mi vida de oración y mi vida de comunión con Dios se vio afectada, porque no puedes estar espiritualmente y emocionalmente saludable si vives agotado físicamente. Hay un cableado nervioso, nuestro sistema nervioso, que si no está correctamente balanceado, no te vas a sentir bien. Entonces, lo primero que Dios hace con el profeta Elías es un momento de recobro y de descanso. Y aquí tenemos que tener cuidado con las falsas vacaciones. Esas vacaciones donde vienes más cansado, donde abusas de tu cuerpo, donde quizás vienes cansado de un aeropuerto, donde abusaste de tu cuerpo, donde lo que hiciste fue entrar en la carne. A eso no es que yo me refiero a esos momentos donde yo logro el verdadero descanso y meditación. A veces lo más espiritual que vas a hacer ante ciertas crisis es dormir. ¿Cómo vemos la vida después de una siesta? Cuando tenemos una buena siesta o cuando tenemos una circunstancia, un problema y tenemos un buen descanso, ¿con qué perspectiva vemos el mismo problema después de un buen descanso? Mira lo que dice el Salmo 127:2. Salmo 127:2. Quiero que sepas que Dios está interesado en tu descanso. Dice: porque además es que se levanten de madrugada y vayáis a reposar comiendo el pan de dolores, pues Dios le dará descanso a su amado mientras duerme. Dios desea que yo descanse. Así que el primer paso es un buen descanso. Buen descanso. Cuidar lo que como es una decisión inteligente y espiritual. Elías venía de correr 25 kilómetros después de cuando le dijo a Acab: ciñe tu carro, porque a gran lluvia se oye. Luego venía de un día de camino. Elías estaba anoréxico, Elías estaba debilitado. Entonces Dios le ministra a la dimensión de su cuerpo. Muchas veces descuidamos nuestra dimensión física
y necesitas recobrar fuerzas porque grande camino te resta. Necesitas recuperar fuerzas porque Dios no ha terminado contigo. Necesitas recargar baterías porque no has visto nada de lo que Dios hará a través de ti. Así que yo te animo a recobrar fuerzas porque hay batallas, hay desafíos que vienen y necesitan encontrarte fortalecido. Y mira algo, Dios después lo pone a dormir 2 veces más y no le habla otra cosa. Hasta que no estuviera completamente recuperado, Dios no le pide nada. Así que esta debilidad emocional, espiritual y física hizo que el profeta perdiera el sentido de la vida, produjo un cambio anímico en su vida. Muy bien. 2. Dios llevó a Elías a que expresara sus frustraciones. Dios lo llevó a hacer una catarsis emocional. Dios mantiene un diálogo y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces. Cada vez que Dios nos hace una pregunta, como le hizo a Adán, ¿dónde estás tú? Ya Dios sabe la respuesta. Pero Dios quería que Elías hablara. Dios quería que Elías expresara su dolor, expresara sus frustraciones. Lo que no se consume, te consume. Así que Dios quería que Elías expresara su frustración, pero de antemano le promete su presencia. Verso 1 de Reyes, tienes que leer esto detenidamente en casa. 1 de Reyes, versículo 8, dice: y se levantó y comió y bebió, 19:8, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches. Fue una comida de Dios. Y ahí Elías se mete en una cueva y el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se dice que corrió hasta el monte Horeb, ¿verdad? Que estaba a 290 kilómetros, 180 millas. O sea, con esa comida que Dios le dio, él subió, pasó debajo de un enebro a la hendidura de una peña de la presencia de Dios. Así que esta comida le trajo un esfuerzo sobrenatural. Y él buscó el mismo lugar, te estoy dando contexto, donde Dios había hablado con Moisés. Pero Dios empieza un diálogo, que es el punto 2, para que Elías sacara y liberara lo que tenía dentro. ¿Y qué ventila Elías? Y lo puedes leer en el verso 3 del verso 19, en el verso 10 y en el verso 4. Cada vez que Dios habla con Elías, Elías expresa sus miedos, 1, su ira, 2, su resentimiento, 3, su soledad, 4, y su angustia. Y respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han muerto a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Verdad? Entonces Elías expresa sus miedos, sus iras, su resentimiento, su soledad y su angustia. Y en este canal de YouTube hay una serie que se llama Reset. La puedes buscar, donde yo digo: no hay reinicio sin amargura. Hay otra serie que se llama El poder de un nuevo comienzo, donde no podemos empezar el año sin conciliar conmigo mismo, sin perdonarme, sin enterrar cosas. Cada año he iniciado, este año no va a ser así, inicio con otra serie, pero puedes buscar Reset y El poder de un nuevo comienzo, donde Elías tenía que soltar esa mochila
de resentimiento, de oraciones no contestadas, de frustraciones. Es el poder de dejar ir, es el poder de desembarazarme, de abortar cosas. Y hay una frase que usé en la serie 7 columnas para tu destino, que toda emoción no puede, o sea, el comienzo de superar una emoción es revelarla. Mientras no se revela, no puedo superarla. Si algo no lo puedo hablar es porque me domina. ¿Y qué pasó con ese diálogo sanador que tuvo Elías con Dios? A Elías se le aclararon sus ideas, se le aclararon sus percepciones. Dios le pudo aclarar lo que realmente estaba pasando. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, Elías. Y Dios trata con sus miedos y con sus culpas. Entonces es importante. Y esto lo podemos hacer con Dios. Dios te ama. Dios nunca le recriminó a Job expresar sus quejas. Dios nunca le recriminó a David expresar sus lamentos. Jesús se hizo hombre y dice que se compadece de nuestras debilidades. Y en un momento Jesús pidió oración. Y qué bueno que somos la familia de la fe. Y motivo a cada líder, a que hay líderes maravillosos de grupo pequeño, donde se dan diálogos sanadores, diálogos reconstructivos. La meta de un grupo pequeño no es que tú estés ahí como oyente, es que tú puedas hablar, puedas participar, puedas tener un líder, un sublíder, donde podamos hablar y expresar y tener estos diálogos sanadores donde se nos aclara. Muchas veces lo que necesitamos son 2 orejas de amor para escucharnos y liberar el peso de cosas que si no la libero me van a producir sobrecarga. Todas las emociones conocidas están en la Biblia. Lo tercero que Dios hace con Elías. Entonces, una emoción no puede ser dominada si no es revelada. Si no sé cómo dejarla ir, tengo que revelarla. Y él se expresa. Y Dios 2 veces, 3 veces, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y aun cuando le va a dar las otras cosas, deja que Elías hable, aclare, libere y suelte. Hay cosas que tienes que soltar antes de que cierre este año. Hay cosas que tienes que dejar ir para que puedas entrar en gratitud, para que puedas entrar en esperanza, para que puedas entrar en expectativas. Hay lutos que quizás no has hecho. Hay cosas que tienes que purgar, que tienes que quemar, que tienes que dejar ir en el nombre poderoso de Jesús. Lo tercero que Dios hace con Elías, del verso 11 al 13, y le dijo: sal fuera y ponte delante del Señor. Y aquí vemos que Elías tiene un encuentro con Dios. Elías tiene un encuentro con Dios. Dice que Dios le hace un performance con fuegos artificiales. Viene un viento, viene fuego, viene un silbo apacible. Y Elías se concentra en 3 cosas que yo tengo que aprender a concentrarme. Primero, en las promesas de Dios. 2, en la persona de Dios. Y luego en la presencia de Dios. Yo necesito. Ya vemos cómo Dios primero trató físicamente con Elías. Número 2, trató emocionalmente con Elías. Y en otra serie vamos a hablar sobre eso. Pero luego empezó una recarga espiritual. Por eso muchas de las personas que no entienden la iglesia, vi durante el COVID gente que no entendía por qué debería abrirse la iglesia. Una iglesia saludable se convierte en una gasolinería espiritual, en una fuente de recarga espiritual. Una iglesia saludable no está para traer legalismo, para traer condenación.
sino para ser un pulmón en la comunidad. Acabamos de terminar una serie poderosa, lamento que muchas personas no la aprovechó al máximo, entiendo yo, sobre relaciones, y hablamos 4 semanas sobre cómo conciliar, cómo perdonar, cómo gestionar la ira. Para eso está una iglesia saludable, para hacer ese puente de crecimiento, esa guía y ese acompañante. Entonces, Elías tiene un encuentro personal con Dios. Qué bueno poder enfocarnos en Dios cuando mi tanque emocional está vacío y extraer de Dios, buscar a Dios y su poder. Dios le da sus promesas, le da su persona y le da su presencia. No sé, mi mamá, cuando está ansiosa, ella tiene el hábito, espero que no se enoje con lo que voy a decir ahora, de comer chocolates. Ella tiene un rinconcito donde hay unos dulces, y cuando está un poquito, ella le da, no sé cuántos de ustedes, la ansiedad la combaten con azúcar. Yo quiero darte 5 azúcar de Dios. Primera, Lamentaciones, capítulo 3, verso 19. Jeremías tiene un libro que se llama así, Lamentaciones. Es un libro de queja, es un libro de duelo, porque nuestro Dios de amor no siempre será fe en tu vida. Cuando estamos desgastados, cuando pasamos por la pérdida, cuando entendemos que nuestra vida está perdiendo sentido, tenemos su amor y su misericordia inagotable. Y mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 23. Y dice, Lamentaciones 3, acuérdate de mi aflicción, de mi miseria, del ajenjo y de Alaiel. Lamentaciones capítulo 3. Ciertamente mi alma lo recuerda, por eso estoy humillado. O sea, el hombre estaba desbaratado. Y esto lo recapacito en mi corazón, por tanto tengo nueva esperanza. O sea, como yo, que estoy en aflicción, en miseria, en ajenjo, en hiel, o sea, es un estado del alma de ruina, de amargura a causa de la aflicción, donde él se sentía humillado, vejado. Entonces él medita y cambiaba la perspectiva. ¿Cómo lo hacía este profeta? Porque la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, por cuanto su compasión nunca se acaba. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción. Le digo a mi alma, por tanto esperaré en él. Verso 25, bueno es el Señor a los que en él esperan y a los que le buscan. Bueno es esperar y aguardar callado la salvación del Señor. Este hombre que había visto su ciudad en ruina recordó 5 cosas de Dios. Recordó su misericordia, recordó su fidelidad, recordó su bondad, recordó que el Señor es la esperanza. Él recordó la dulzura del Señor, él recordó el amor del Señor, él recordó la misericordia del Señor, él recordó la gentileza del Señor, y él recordó la nueva esperanza del Señor. Así que lo tercero que Dios hace es que Elías se enfoque en Dios, y tú puedes empezar a enfocarte en su bondad, en su misericordia, en su fidelidad, en su dulzura, en su incesante amor, en su misericordia y en su esperanza.
puedo empezar a concentrarme, enfocar, dirigir mi mente, y mientras más me enfoco en Dios, más pequeña se vuelve mis circunstancias. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hay un poder que va a nutrir nuestro corazón. Dice Colosenses que nuestro corazón rebose. Dijo el Salmo, mi corazón rebosa de palabra buena, rebósate de la misericordia, rebósate. Él estaba en hiel de amargura, él estaba humillado, él estaba quebrantado, pero eligió concentrarse en el amor, en la fidelidad, en la bondad, en la misericordia y en la esperanza que Dios da. Eso merece un aleluya y un aplauso. Número 5, el profeta se recargó en la presencia de Dios. Algo sucede cuando David dijo en el Salmo 62, te he buscado en el desierto, así estaba él, en el desierto seco, para ver tu gloria y tu poder. Recibe una llenura, una recarga espiritual, que el viento recio del cielo te llene. No podemos llenarnos a nosotros mismos. Por eso el ser humano tiene un vacío del tamaño de Dios y buscamos otra fuente que nos llene. Pero muchas veces la gente está abusando del café, de la bebida energizantes, sin entrar en alcohol, en las drogas y demás, porque está buscando algo que lo llene y no está yendo a la llenura correcta. Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual lo puede llevar a perder el dominio propio. Llénense del Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo Dios trató la parte espiritual, la parte emocional y la parte física. Ahora, por último, entonces ya Dios empieza con acciones reconstructivas, porque el éxito tiene una parte emocional, igual que el dinero, una parte espiritual, una parte que tiene que ver con una mentalidad de mi realidad interior, pero también tiene que ver con mi acción exterior. La fe sin obras es muerta. Pero ya que Dios recupera a su profeta, le recupera su cuerpo, lo purga emocionalmente, lo enfoca espiritualmente y lo recarga de Dios con una experiencia con Él, entonces empiezan acciones reconstructivas. Y muchos de nosotros, después que estamos recuperados, tenemos que vivir el proceso de acciones reconstructivas, no eventos. Usted puede ganar 50 libras, yo gané 50, he perdido 20, pero no la vas a perder en un día. No vas a cambiar todo eso que te frustra, que a veces es la acumulación de muchas decisiones o de postergación de decisiones o de improvisación o de errores en un día. Hay acciones reconstructivas para mejorar en cada vertiente de nuestra vida. Cada vertiente de nuestra vida lleva una especialización diferente. Si tiene que ver con el dinero, tendrás que aprender sabiduría financiera. Si tienes que crecer espiritualmente, hay unos hábitos que tienen que ver con la espiritualidad. Si quieres tu desarrollo personal, tendrás que cambiar la perspectiva de tu conciencia de ti mismo. Si quieres mejorar en tu familia, tendrás que mejorar tus relaciones humanas. Entonces, cada área de mi vida demandará una especialidad diferente
dentro de la sabiduría de Dios. Si quiero mejorar mi, mi salud, no es con oración. Tienes que cambiar tus hábitos, el azúcar, los carbohidratos refinados y demás. Entonces, Dios empieza a darle unas acciones reconstructivas, que es lo último, ¿verdad? Número 6. Número 4, Dios lo recarga. Número 5, lo llena de su presencia. Lee Reyes 19, viento, fuego, tiene una experiencia con Dios. Número 6, entonces Dios empieza diciéndole, por último, Primera de Reyes, capítulo 19, después que el Señor le revela su presencia, le dice, verso 15, y le dijo el Señor, vuélvete por el camino, por tu camino. Lo primero que Dios le dice, y quizás sea una de las series que tengamos a principio de año, no para enero, pero más para adelante, come back, regresa, remóntate. Yo quiero decirle a alguien, remóntate, regresa por tus sueños, por tus metas, por tu propósito, regresa. Elías está bueno en la cueva. Hay pentecostales que quieren vivir de Pentecostés en Pentecostés, de aposento alto en aposento alto. No, el aposento alto es un momento de recarga para que vayamos y cumplamos la gran comisión. No para vivir de evento en evento, no. Recibes, pero para que hagas algo. Entonces Dios lo llama a regresar. Esos ámbitos y escenarios donde has abandonado, vas a regresar. Lo segundo que el Señor le dio a él fue nuevas fuerzas. Dice que partiendo de allí, siguió partiendo de allí, verso 19, partiendo de allí, ya no vino un ángel a empujarlo, ya él tenía la fuerza, ya él tenía el empuje, Dios entró en un proceso de renovación, de nuevas fuerzas. Me quiero comer mi meta, quiero cumplir mi propósito, quiero terminar mi carrera. Número 3, le dio guía. Si usted estudia, y le dijo el Señor, vuélvete por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Jezael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta. Y será que el que escapare de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapare por la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces aquí vemos que Dios le da guía, le da una dirección. Eso es lo segundo. Lo primero, regresa, nuevas fuerzas. Tercero, guía. Tercero, dirección, conciencia. Eso es lo cuarto. No solamente lo guió. Y ahí vas a tener que entrar en un tiempo de búsqueda, de sabiduría. Hoy no puedo hablarte de eso. Cómo recibo dirección, cómo viene una idea, la trabajo, busco el cómo, el cuándo, el dónde. Recibo dirección. Él empezó a recibir la guía de cómo hacer aquello, de tener las estrategias, de planificar lo que no puedo planificar con mi tanque emocional vacío. No puedo planificar con una percepción de derrota. No puedo planificar con una derrota emocional o cuando no estoy viendo claramente los escenarios de conquista que tengo por delante. Porque muchas veces el cansancio es el primer enemigo que está jugando. Usted ha visto gente que se movió de un lugar y luego se arrepintió porque lo hizo bajo un pique, bajo un enojo, porque fue el estado emocional lo dirigió. Entonces él recibe guía, recibe dirección y por último, bueno, me quedan aquí que tienen que ver
con las mismas. Acción. Recibe acción. Ve, unge a Elías, unge a Eliseo, unge a Jehú. A Jehú recibe acción. Recibe no solamente acción, recibe un propósito. Yo no he terminado contigo, Elías. Tú tienes que levantar un Eliseo. En un momento Nehemías se encontraba con los Sanbalat bajo la oposición del muro y Nehemías dijo: pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas, peleen por su nación. Necesitamos un propósito, un porqué, reconectar con nuestro porqué. ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por qué vamos quizás por tus nietos, por tus hijos, por tu mañana, por tu nación, por tu iglesia? Acciones, pero impulsadas por un porqué. En ventas te enseñan a empezar con el porqué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me mantengo de pie? Porque una persona que tenga un porqué encontrará un cómo. Y en el reino tenemos más que un porqué, tenemos un para qué. Un sueño de Dios que lo van a cumplir nuestra generación y las generaciones que vienen. Así que el volver y estas acciones reconstructivas de Elías le da guianza, le da dirección, conciencia, pero en resumen lo que le da es una nueva asignación. Acciones, propósitos, proyectos, que tu vida no esté vacía, porque hay un Eliseo que te necesita. Hay un próximo a quien le vas a soltar un manto. Hay otro que va a empoderar. Hay otros que van a levantar. Hay cosas, Jezabel va a caer. El reino demoníaco va. Eso es lo que Dios le está diciendo a Eliseo. A Elías: yo no he terminado, yo tengo una estrategia donde Jezabel va a ser lamida por los perros y tú eres el catalizador del destino profético de gente que te necesita. Así que tú eres mi profeta y es demasiado pronto para abandonar, es demasiado pronto para rendirte. Tómate este tiempo para cargar nuevas fuerzas porque hay nuevos propósitos. Samuel se pasó llorando a Saúl, fracasó con Saúl, él lo ungió como rey y Saúl se quedó llorando. Samuel se quedó llorando a Saúl y Dios le dijo un día: ¿hasta cuándo estarás llorando a Saúl? Levántate, llena tu cuerno y unge a David. Y vemos el mismo proceso. Dios lo despierta, deja de llorar físicamente, llena el cuerno espiritualmente, llénate de la unción, vuelve a ser el profeta y encuentra un David, encuentra una asignación, encuentra ese proyecto, encuentra ese porqué. Hay acciones reconstructivas que vas a tener que tomar para cambiar después que estás lleno tu escenario de vida. Y lo último entonces es que Dios le dice: haré que queden 7,000. Te voy a conectar, haz equipo con gente que llene tu tanque emocional. Qué difícil es trabajar con gente que solamente critica, murmura, se queja. Qué difícil llenar con gente que solamente chupa. Pero le dice: harás equipo con Eliseo, harás equipo con otros. Y ahí vemos que Elías luego aparece no solamente con Eliseo, sino que levantó profetas, escuela de profetas. Y te voy a conectar con gente que va a caminar contigo, que mentores, con gente. Por eso está la iglesia, tus hermanos en la fe,
la familia de la fe. Te voy a conectar con otros soñadores. Hay gente que son como Bluetooth, que cargamos, que nos conectamos, que nos desafían. La palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza. Establece en tu calendario conectarte con gente que agrega valor, que suma. Exponte. En vez de escuchar programas que te drenan, que te enfocan en cosas que no tienen sentido, enfócate en cosas que te agreguen valor. ¿Cuáles son los libros? Gente que expanda tu mentalidad, gente que te impulsa hasta el safari de la conquista. Así que vemos que Dios trató con Elías, lo recuperó física, mental, emocional, y luego empezaron acciones reconstructivas que tienen que ver con acciones de fe, acciones dirigidas por Dios, con llenarnos con propósitos y asignaciones, ¿verdad? Con esa renovación espiritual y conectarnos con gente, con círculos que nos ayuden a mantener nuestro tanque emocional durante el safari del 2024. Quiero orar por ti hoy. Y veo gente desgastada, cansada, veo gente en un laberinto, gente que necesita liberación. Y aparte de que Dios quiere renovarte, traerte alivio, tienes que cooperar con Dios. Pero la palabra que veo, Dios quiere darte su sabiduría para que este año sea diferente, no porque el año es nuevo, sino porque tú estás operando en un nivel de sabiduría superior y conquistas aquello que Dios ha marcado en su calendario para ti. Porque no solamente Él te renueva, sino que te guía, te dirige. Hay otros que el Padre vuelve a resucitarles el propósito, no importa tu edad. Hay jóvenes que están más vacíos que ancianos, porque esos no han dejado apagar los sueños ni las metas. Así que cárgate de sueños, de visiones, de propósitos. Padre, oro por tu pueblo, para que en el nombre poderoso de Jesús, toda familia, hogar que ha pasado por pruebas, que tiene su tanque emocional vacío, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu los cargue, los llene, tú los satures, tú los lleves, Señor, a soltar hábitos en su cuerpo, en su sueño, en sus comidas. Que tus ángeles empiecen a ministrarles, Señor. Que puedan tener esos diálogos sanadores contigo y se liberen de toda carga, todo miedo, toda culpa, todo complejo, todo fracaso. Declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret liberación, que ellos puedan encontrar descanso, reposo, que te busquemos, donde tengamos encuentros sobrenaturales contigo, donde podamos concentrarnos en nuestra mente, enfocarla en tu bondad, en tu esperanza, en tu fidelidad, en tu amor, en tu compasión. En el nombre poderoso de Jesús, que te adoremos y a través del poder de la alabanza seamos renovados y esperemos en ti. Y oro para que cada uno de nosotros opere en un nivel de sabiduría superior para cooperar contigo en acciones reconstructivas, donde nos llenemos de acciones, dirección, de propósito, de proyectos. Conectemos con un porqué que nos levante cada mañana y que conectemos con personas que sean parte de ese equipo del safari de la conquista.
Que el Señor te bendiga, que tengas un feliz año y nos vemos el próximo año juntos para crecer como familia de fe y tener un año de bendición, de conquista y de propósito. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador y quieres dile, Señor, yo te necesito en mi vida. Estoy vacío. Nada de lo que hago en el mundo me llena. Ni la fama, ni el dinero, ni el placer, ni la carne. Te necesito como Señor y Salvador. Quiero decirte que los vacíos emocionales, Jesús le dice, venid a mí, los cansados y cargados, porque yo les haré descansar. Tienes que estar harto y venir a Él y recibir lo que Él tiene y darle lo que tú cargas. Y Él promete que su yugo no es ritual, no es carga. Su yugo nos aligera. Cuando le sigo, cuando me dejo dirigir por Él, Él promete darme descanso. Así que te quiero invitar a recibir a Jesús como Señor y Salvador personal y confesarlo como Señor y Salvador personal, entregándole tus pecados y Él dándote el regalo de la vida eterna. Ora conmigo y di, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Los confieso delante de ti. Te traigo mi tanque emocional para que tú lo llenes. Te declaro la fuente de mi vida. Lléname de tu paz. Lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu persona. Te entrego este próximo año. Te entrego mi vida, mi casa. Dirígeme. Llévame. Quiero ser manso y humilde de corazón. Dame refrigerio en tu presencia. Dile, Señor, perdóname. Lávame con tu sangre. Renuncio a la carne, al mundo, a todo pacto indirecto o directo con las tinieblas, con los demonios. Rompe toda atadura en mi vida. Todo lo que impida que tú seas mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Recibo el regalo de la vida eterna y el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, porque sé que cuando parta de esta tierra, veré tu rostro. Ayúdame a conocerte y a madurar en mi caminar con Dios. Si hiciste esta oración, quiero bendecirte. Escríbenos en nuestro YouTube, Instagram, Pastor Fernando R, Pastor Fernando Facebook. Queremos ayudarte a crecer y a madurar en Cristo. Feliz año nuevo, iglesia. Nos vemos aquí a principio de año para nuevas cosas. Muchas bendiciones.